ayúdame. Betty, despertarás, abrirás los ojos. El médico me manda a deciros que no encuentra medicinas en sus libros para esto, pero también me manda a deciros que podéis vos buscarlo en alguna causa antinatural. No, nada de causas antinaturales. Decid que he llamado a la abadesa Hale de Beverly y ella confirmará que aquí no hay nada de antinatural. Que deseche toda idea de causa antinatural, que aquí no las hay. Y no digas nada de esto en el pueblo. Pero es que en el pueblo ya se habla de brujería. Y ya, Betty no está embrujada. Yo me quedaré con ella, la sala está llena de gente. ¿Y qué queréis que les diga? ¿Que anoche descubrí en el bosque a mi mujer y a otras 10 o 12 mujeres del pueblo bailando? Sí, bailábamos. Y podéis decirlo que lo hemos confesado todo. Y seré azotada si debo de serlo. Pero es que se habla de brujería. Y Betty no está embrujada. Pero, a ver, yo no puedo presentarme ante la congregación sin que antes te hayas sincerado conmigo. ¿Qué habéis hecho anoche en el bosque? Bailábamos, pero al aparecer vos entre los arbustos de repente, Betty se asustó y se desmayó. Y eso fue todo. Tu castigo llegará a su debido tiempo. Pero si habéis invocado espíritus, debo saberlo, porque sin duda mis enemigos lo sabrán, y con ello me arruinarán. Pero es que no conjurábamos espíritus, solo bailábamos. ¿Y a eso le llamas tú bailar? Anoche al descubriros, vi que Tituba agitaba los brazos sobre el fuego. ¿Por qué hacía eso? Y además, le oí murmurar unas frases que no llegué a comprender. Pues porque ella siempre canta sus cantos y nosotras bailamos. Abigail, vi un vestido tirado sobre la hierba. ¿Un vestido? Sí, un vestido. Y me pareció ver a alguien desnudo corriendo entre los árboles. No había nadie desnudo, se lo juro. Os estáis equivocando. Abigail, yo lo vi. Tienes que decirme la verdad porque está en juego nada menos que mi ministerio. Bueno, mi ministerio y tal vez la vida de tu hermana Betty. Pero es que no había nada más, os lo juro. Abigail, llevo 3 largos años luchando para que esta testaruda gente se me someta. Y ahora que estaban empezando a dar señales de respeto hacia mí, tú pones en juego nada menos que mi reputación. Abigail, te he dado un hogar, te he cubierto de ropa. ¿Tu nombre está completamente inmaculado? Claro que sí. Mi nombre no tiene de qué avergonzarse. Aparte de las razones que ya me has dicho, ¿hay alguna otra causa por la que fuiste despedida del trabajo que hacías en la casa de los Proctor? He oído decir que Elizabeth Proctor raras veces viene a la iglesia porque dice que no quiere sentarse al lado de algo sucio. ¿Qué quieren decir con eso, Abigail? Pues que me odia. Que yo entro a trabajar a su casa y no a ser su esclava. Es una mujer cruel, fría, insensible y llorona. Y yo no pienso trabajar para semejante mujer. Puede que lo sea, pero es que estoy muy preocupado porque hace ya 7 meses que dejaste esa casa y durante todo este tiempo ninguna otra familia del pueblo ha pedido tus servicios. Pues porque quieren esclavos. Y no gente como yo, que se vayan a buscarlos a otro sitio. Yo no me pienso ensuciar la cara por ninguno de ellos. ¿Acaso me está echando en cara la comida y la cama que me da? No, no. Tengo buen nombre en el pueblo. La señora Proctor no es nada más que una charlatana embustera. ¿Invocabais espíritus anoche? No, yo no. Fue Tituba. ¡Tituba! ¡Qué adecuada retribución a mi generosidad, Abigail! ¡Ahora estoy perdido! No, no lo estáis. Bajad y hablad antes de que alguien os acuse. Habéis descubierto una brujería. Sí, ¿en dónde? ¡En mi casa! Me arruinarán, me derribarán. Mis enemigos harán de esto un desastre. ¡Abby! ¡Abby! Ay, perdón. Solo venía a ver cómo está Betty. ¿Cómo es que no estás en casa cuidando a Ruth? Vino la abuela. Ruth está mejor, creo. Antes dio un tremendo estornudo. Ah, eso es un signo de vida. Yo ya no temería. Fue un gran estornudo. Otro así y estoy segura de que el sacudón le devuelve el juicio. Bueno, ahora queréis dejarme un momento. Quiero rezar a solas. Lleváis rezando desde medianoche. ¿Por qué no bajáis y habláis con ellos? No. Esperaré hasta que llegue la abadesa Hale. Sí, eso es. Lanzaos contra el diablo y el pueblo os bendecirá por ello. Bajad, hablad con ellos.
El pueblo está sediento de vuestra palabra. Yo confío en que oraréis con ellos. Os guiaré en un salmo. Pero por ahora nada de brujerías, ¿eh? La causa es aún desconocida. Y tú, vete a casa a cuidar a Ruth. Sí, señor. ¿Qué tiene Ruth? Ay, es horrible. No sé, desde anoche parece caminar como una muerta. Betty, Betty, por favor, Betty, querida. Por favor, despiértate. ¿No Abre vas los a pegarla? ojos. Yo le di a Ruth una buena bofetada y eso la despertó durante un buen rato. Anda, déjame a mí. No, que él volverá enseguida. Si te preguntan, di que bailábamos. ¿Qué fue lo que yo les dije? Bueno, ¿y qué más? Pues que sabe que Tituba convocó a las hermanas de Ruth para hacerlas levantarse de su tumba. Ay, ¿qué más? Que te vio desnuda. Ay, ¿qué va a ser de nosotras? Por favor, Betty. Betty, levántate. Soy Abigail. Voy a pegarte, me estoy enfadando. Betty, basta ya. Él lo sabe. Yo se lo he contado. Ay, Lo sabe. ¡Madre! ¡Madre! El pueblo está en la calle. Toda la comarca habla de brujería. Nos acusarán de brujas. ¡Quiero volar! ¡Quiero volar donde está ella! ¡Dejarme volar! Basta ya. Vale ya. Él lo sabe. Lo sabe porque yo se lo he contado. Abigail, tú bebiste sangre y no lo contaste. Cállate, Betty. No vuelvas a decir eso jamás. Que sí, que bebiste. Bebiste de la pócima para matar a la mujer de Proctor. ¡Cállate! ¡Basta ya! Sí. Y ella va a confesar. Bailabais en el bosque. Tenemos que confesar, Abby. Por brujería ahorcan. Abby, tenemos que decir la verdad. Por bailar y las otras cosas solo te azotarán. No. No nos azotarán. Yo no hice nada, Abby. Yo miraba solamente. Ah, claro. Tú eres especial. Tú para mirar y para espiar eres especial, ¿verdad, Mary Warren? ¡Madre! Atiéndeme bien. Atendedme todas vosotras. Bailábamos, ¿me oís? Bailábamos. Y no se os ocurra decir ni una palabra ni de esto ni de nada. Porque os juro que volverán lo más negro y profundo de la noche. Y no pararé hasta ajustaros las cuentas a todas. Y sabes que no miento. Abby, ¿qué ¡Tú! le pasó? ¡Vale ya! ¡Acaba con esto de una vez! Se va a morir, Abby. Conjurar es pecado y nosotras hemos pecado. Mary Warren, te he dicho que te calles. Ya me estoy marchando a casa, señor Proctor. Eres tonta, Mary Warren. ¿Para qué te pago? Te prohibí salir de casa. Vine solo para ver lo que pasaba. Vete para casa. Mi mujer tiene tareas para ti. Sí, será mejor que me vaya. ¿Qué pasa aquí? Ya casi había olvidado lo fuerte que eres, John Proctor. El pueblo entero habla de brujerías. Va, cuentos. Salimos al bosque ayer al bosque a bailar y vino Parry, nos sorprendió, esta se asustó y se desmayó. Y eso fue todo. Sigues tan traviesa como siempre, ¿no, Abby? Dime algo, John. Dime algo tierno. No, Abby. Eso ha terminado. ¿Y qué has venido desde tu casa hasta el pueblo solo a ver para cómo vuela la tonta? No. He venido a ver en qué lío se ha metido Parry. Quítate eso de la cabeza. Eso ha terminado. Me paso las noches esperándote. Abby, no volveré más a verte. No puedo creerte. Abby, quítate de la cabeza. No vendré más por ti. Te estás burlando de mí. Tú sabes que no. Yo lo único que sé es cómo sudabas como un caballo cuando yo me acercaba. La que me echó fue ella, John, no tú. Y yo vi tus ojos cuando ella me echó. Y sé que me amabas entonces y me amas ahora. Eso que dices es una burrada. Yo soy sensible al calor, John. Y he visto cómo te acercas hacia mi ventana y te quedas mirando hacia arriba, ardiendo en tu soledad. ¿Me vas a decir que no has mirado hacia mi ventana? Puede que haya mirado. Los sueños no me dejan dormir, John. Y paso arriba y abajo, esperando encontrarte detrás de alguna puerta. Abby, puede que de vez en cuando te recuerde con dulzura. Pero te juro que me cortaré una mano antes de volver a tocarte. Nunca nos hemos tocado. Pero es que sí nos hemos Pero tocado. es que no nos hemos tocado. Como me admira que un hombre tan fuerte se deje dominar por una mujer tan débil. No hables así de Elizabeth. Ella va ensuciando mi nombre por el pueblo y va diciendo cosas de mí por ahí. Yo quiero a John Proctor. Tú me enseñaste a ver lo hipócritas que eran en Salem y tú me enseñaste a no escuchar esas mentiras que me contaban las beatas y sus esposos y ahora pretendes que te arranque de mis ojos. No puedo, John. No puedo, no quiero y no lo haré. Amo a John Proctor. Yo sé que me amabas entonces, sí me amas ahora, aunque sea pecado. Betty. ¿Qué le pasa? ¿Por qué gritas? ¿Qué le estáis haciendo? ¿Qué le estáis haciendo? Nada, se despertó gritando al oír vuestros cantos. El salmo, el salmo. No puede escuchar que se pronuncie la palabra de Dios. No, no lo permita Dios. Un indicio. Ahora ve indicio de brujería. Cállate. Pues entonces salvar claro a esos demonios y decirles que se han confundido.
Antes de llamar a la abadesa Gipa que busque demonios, ¿habéis consultado a los consejeros? No viene a buscar demonios. Entonces, ¿a qué viene? En el pueblo hay niños muriéndose, caballero. Yo no veo a ningún niño morirse. Es que un hombre no puede volver la cabeza sin ser convocado a sesión. Sí que puede volverla, pero hacia el infierno. Cuando llegue la abadesa Hale, confirmará y procederá a buscar rastros de brujería. Señor Parris, en esta comunidad el voto es por persona y no por hectárea. Nunca os he visto tan preocupado por la comunidad, John Proctor. No creo haberos visto en las reuniones sabáticas desde las últimas nevadas. Bastante preocupaciones tengo yo, como para viajar 5 millas y oírle escuchar nada más que tomer de infernales y condenaciones eternas. Muchos otros se apartan de la iglesia porque ya casi nunca hablas de Dios. ¿Cómo? Esto es una acusación muy grave. Y otros no se atreven a traer a sus hijos. No predico para los niños. No son los niños los que se olvidan de sus obligaciones para con este ministerio. Y más que eso. ¿Y dónde está mi leña? Mi contrato estipula que se me provea de toda la leña que necesito. Y desde noviembre la llevo esperando. Y he tenido que ir mostrando mis manos heladas como si fuera un mendigo cualquiera. Se os pagan 6 libras para leña, señor Parris. Esas 6 libras son de mi salario. Bastante poco se me paga como para que me tenga que gastar 6 libras en leña. 60 de sueldo y 6 para leña. 66 son mi salario. No soy un predicador de campaña de esos que van con el librito bajo el brazo. Soy diplomado del colegio de Harvard y no estoy acostumbrado a estas mentiras ni a estas miserias. ¿Por qué se me trata a mí aquí así? Es que no puedo hacer ninguna propuesta sin que hayan gritos y discusiones. A menudo me pregunto si es que no estará el diablo detrás de todo esto, porque si no, no puedo comprenderos. Señor Parris, sois el único párroco que ha exigido el título de propiedad de esta casa. Pero es que un párroco no merece una casa donde vivir. Donde vivir sí, pero pretender el título de propiedad es como si fueseis dueño de la propia capilla. En la última asistencia que estuve con usted, hablasteis tanto de hipotecas y escrituras que quería estar en una subasta. Una prueba de confianza es lo que buscaba. Eso es todo. Soy vuestro predicador y parecéis no comprender que el ministro es el representante del Señor en la parroquia. Y a un ministro no se le contradice con tanta ligereza. Es que no podéis estar un minuto sin que vayamos a parar todos al infierno. Estoy harto de tanto infierno. No sois vos quien decidirá lo que os conviene oír. Pero puedo decir lo que pienso. No me huele bien vuestra autoridad. Por favor, que alguien me ayude. Qué bueno veros de nuevo, abadesa Hale. ¡Qué pesado! Así debe ser. Tiene todo el peso de la autoridad. Veo que venís preparada. Tendremos mucho que estudiar si se trata de encontrar la huella de quienes todos sabemos. ¿Tenéis hijos enfermos? No, no. Él es un campesino, John Proctor, y no cree en brujas. Yo no he hablado de brujas ni en un sentido ni en otro. Abadesa Hale, he oído decir que es usted una mujer muy sensata. Espero que deje algo de John Salem. Abadesa Hale, atenderá ahora a mi esposa. Trató de saltar por la ventana. La encontramos esta mañana, agitando los brazos como si fuera a volar. Trata de volar. Yo creo que no puede soportar que se pronuncie la palabra del Señor. Esto es un claro indicio de brujería, abadesa Hale. No, no. Permitidme que os instruya. No podemos caer en supersticiones. El diablo deja rastros tan definidos de su presencia como la piedra. Y debo preveniros que no pondré manos a la obra a menos que estéis dispuestos a creerme en caso de que no los encuentre. Nos someteremos a vuestro juicio, abadesa. Esperémoslo, sí, señor. ¿Cuál fue el primer síntoma de este extraño caso? Pues las encontré a ella, a mi mujer y a otras 10 o 12 mujeres del pueblo bailando en el bosque anoche. ¿Vosotras permitís la danza? No, no, no. Era en secreto, abadesa. ¿Qué libro es este? ¿Qué pone aquí? En este libro está todo el mundo invisible, atrapado, controlado y definido. Aquí está el diablo desnudado de sus torpes disfraces. Aquí están los espíritus que os son familiares, vuestros íncubos y súcubos.
vuestras brujas que viajan por aire, por tierra y por mar, vuestros hechiceros de la noche y el día. No temáis, los encontraremos si es que se hallan entre nosotros. Y me propongo destrozarlo por completo en cuanto muestre la cara. ¿Dañará a Betty, abadesa? No puedo decirlo. Si realmente el diablo está en ella, quizá haya que rasgar y arrancar para poder liberarla. Hoy daremos, pues, con la clave de todas nuestras pesadillas. Sí, señor. Esperémoslo así. Supongo que no queréis decir que aquí estamos todos embrujados, abadesa. Escuchadme bien. Si el diablo está en ella, seréis testigos en esta habitación de algunos portentos indecibles. Con que os ruego que os mantengáis serenos. Permaneced cerca por siglos. Y ahora, Betty querida, ¿puedes sentarte? Soy la abadesa Hale, superiora de Beverly, y he venido para ayudarte. Abadesa, ¿por qué puede ser el diablo? ¿Cómo es que eligió mi casa? En este pueblo hay todo tipo de gente licenciosa. ¿De qué le serviría al diablo ganar un alma ya corrompida? El diablo quiere a los mejores, y qué mejor que un ministro mismo. Betty, respóndale a la abadesa. Vamos, Betty. ¿Alguien te hace mal, Betty? No tiene por qué ser hombre o mujer, ¿entiendes? Puede ser un pájaro invisible para los demás, un cerdo, un ratón o una bestia cualquiera. ¿Hay alguna aparición que te incite a volar? In nomine Domini Sabaoth, suo filique, itat infernos. Abigail, ¿qué es lo que bailabas con ella en el bosque? Nada, señora. Eran bailes corrientes. Abadesa, yo tengo que decir que vi una marmita en la hierba donde ellas estaban bailando. Eso solo era sopa. ¿Qué clase de sopa? Una sopa normal, de habas de lentejas. Señor Parris, ¿viste algo vivo en la marmita? ¿Un ratón, una araña, un sapo? Yo sí creo que algo se movía en la sopa, abadesa. No lo sé. Saltaría dentro porque nosotros no lo pusimos. ¿Qué saltó dentro de la marmita? Nada, era un sapito muy pequeño. ¿Un sapo, Abby? Tu hermana tal vez se está muriendo. ¿Convocasteis al diablo anoche? No, yo no, fue Tituba. ¿Ella llamó al diablo? ¿Cómo lo llamó? No lo sé, hablaba en otro idioma. ¿Sentiste algo extraño cuando lo llamó? ¿Una repentina brisa helada? ¿Un temblor bajo la tierra? No, yo no vi a ningún diablo, por favor, Betty. No puedes evadirme, Abigail. ¿Bebió Betty de esa pócima? No, ella no bebió nada. ¿La bebiste tú? No, señora. ¿Por qué finges? ¿Te has vendido a Lucifer? No, señora, soy una buena mujer. Es Tituba. Ella nos viene a buscar por la noche y nos obliga a beber sangre. La obligó a Betty y la obligó a beber sangre. ¿Sangre? Están declarando estas criaturas para que digan a Lucifer. No, nosotros no tratamos con ningún diablo. ¿Por qué no puede despertar ella? Es Tituba. Ella me pasa su espíritu en la iglesia y hace que me ría en las oraciones. Se ha reído a menudo durante las oraciones, abadesa. Sí, y luego viene a buscarme por las noches para salir a beber sangre. Y luego se mete en mis sueños y me hace soñar perversidades. ¿Pero por qué dices eso, Abby? Porque a veces me despierto desnuda en el portal y de repente vuelve. ¡Claro que sí! Y ahora mismo la dejarás en libertad. ¿Cuándo habéis pactado con el diablo? Yo no he pactado con ningún diablo. Has de confesar. Esta mujer ha de ser colgada. Hay que arrestarla y ¡No! colgarla. ¡No, por favor! ¡No me colguéis! ¡Por favor! ¡No me colguéis! Vamos, Abigail. Yo sé que cuando nos ligamos al infierno es muy difícil desembarazarse de él. Nosotros te ayudaremos. Abadesa, yo sí que creo que alguna otra mujer ha embrujado a estas mujeres. ¿Alguna otra? Abigail, mírame a los ojos. Tú querrías ser una buena mujer Sí, señora. y amas a Dios. Amo a Dios con todo mi ser. Pues en el bendito nombre de Dios, ¡Oh, bendito sea! ¡Bendito sea! confiesa. Confiesa y deja que la luz del cielo te ilumine. ¡Bendito sea el Señor! Cuando te se aparecía el diablo, venía con alguna otra persona, alguien del pueblo, alguien a quien tú conozcas. ¿Quién venía con él? ¿Era hombre o mujer quien venía con él? No lo sé. Había mucha oscuridad, no se veía. ¿Pero podías verlo a él? No,
Solo podía escuchar que se reían y ¿Quieres hablaban. decir de Salem? ¿Eran brujas de Salem? Sí, sí, señor. Así lo creo yo, señora. Brujas de Salem. No debes de tener miedo de decirnos quiénes son, Abigail. Nosotros te ayudaremos. El diablo nunca puede vencer a un ministro. Te has confesado bruja y eso significa que quieres ponerte de parte del cielo. Y yo te bendeciré. Sí, quiero confesar. Quiero volver a Dios. Yo vi al diablo. Yo escribí en su libro. Yo bailé con él. Yo beso sus manos, abadesa. Yo vi a Sarah Osborne con el diablo. Y vi a Sarah Booth con el diablo. Y vi a la señora Siever con el diablo. Yo vi a George Hobbes con el diablo y vi a la señora Hobbes con el diablo. ¡Habla! ¡Está hablando, abadesa! ¡Gloria a Dios! ¡Por fin están libres! Yo vi a Martha Bellows con el diablo. Y yo vi a la señora Siever con el diablo. Y yo vi a Alice Marrow con el diablo. Y vi a la señora Hawkins con el diablo. Y yo vi a Beavers con el diablo. Y vi a Sarah Booth con el diablo. Viniste tan tarde que pensé que ya se iba a hacer de noche. Estuve plantando mucho, hasta cerca del monte. ¿Duermen los niños? Están durmiendo. Esperemos que ahora sea un buen verano. ¿Sí? Si la cosecha es buena, compraré la papilla de Georgia. ¿Te gustaría? Sí, me gustaría. Quiero complacerte, Elizabeth. Lo sé, John. Sidra. Claro. Veo que aquí todavía es invierno. Ven conmigo el domingo y pasaremos por la granja. Jamás he visto los campos con tantas flores. Sí, es cierto. ¿Estás triste otra vez, no es cierto? Viniste tan tarde que pensé que hubiese sido a Salem. ¿Y qué tengo yo que hacer en Salem? Habías hablado de ir al principio de la semana. Lo pensé mejor que entonces. Hoy está allí Mary Warren. ¿Por qué la dejaste salir de casa? ¿Me oísteis prohibirle que lo hiciera? No pude detenerla. Eso está mal, Elizabeth, está mal. Tú aquí eres la señora, no me digas. Ella espantó toda mi fuerza. ¿Cómo? Le prohíbo que vaya. Y ella alza el mentón como la hija de un príncipe y me dice: "Señor Proctor, tengo que ir a Salem, soy funcionario del tribunal". Tribunal, ¿qué tribunal? Sí, ahora tienen todo un tribunal encabezado por la abadesa Heyman. Está loca. No lo creas. No creo que se atreverán a colgar nunca a nadie. Pues yo pienso que probablemente sí. Dice que ahora hay 14 personas en la cárcel y que serán colgadas. Y dice que también tiene autoridad para colgarlas. ¿La abadesa puede permitir eso? Dicen que es la abadesa la que dice que los va a colgar si no confiesan. Creo que el pueblo se ha vuelto loco. Mary Warren habló de Abigail y escuchándola parecía que hablara de una santa. Abigail lleva a las mujeres al tribunal y por donde ella anda, la multitud se aparta. La gente es traída ante ellas y si gritan, chillan y caen al suelo, la gente es encarcelada por empujarlas. Eso es una maldad espantosa. Creo que debes ir a Salem, John. Así lo creo. Debes decirles que todo esto es un fraude. Sí, seguramente lo es. Ve y diles que este asunto nada tiene que ver con brujerías. ¿No es así? Sí, Dios te cuide de ocultarle esto al tribunal. Creo que debes decírselo. sí, hay que decirles, hay que decirles. Es increíble que la crean. Yo iría a Salem ahora, ve esta misma noche, John. Iré. No puedes ocultárselo. Ya sé que no puedo ocultarlo. He dicho que lo voy a pensar. Bien, entonces, piénsalo.
cómo podré demostrar lo que ella me dijo. Si ahora esa muchacha es una santa, no será fácil demostrar de que todo es un fraude y de que el pueblo se ha vuelto loco. Ella me lo dijo a solas en una habitación. No tengo pruebas. ¿Estuviste a solas con ella? A solas por un momento, sí. Vamos, entonces no es como me lo contaste. He dicho por un momento. Haz como quieras, entonces. No toleraré más tus sospechas. No las provoques, entonces. ¿Aún dudas de mí? Mira, John, si no fuera Abigail a quien debieras ir a dañar, ¿vacilarías ahora? No debes juzgar a tu marido, Lisa. Tengo buenas razones para pensarlo antes de acusar de fraude a Abigail y voy a pensarlo. Atiende a tu propia actitud y deja de juzgarme. Yo ya he olvidado a Abigail. También yo. Tú no olvidas nada ni perdonas nada. Ando por esta casa desde hace 7 meses de puntillas cuando ella se fue. No puedo andar sin ser sospechado, sin ser acusado de mentiroso. John, no eres franco conmigo. Dijiste que la habías visto entre otra gente, ahora dices... ¡Basta! Debí haberte aplastado a gritos cuando te oí sospechar de mí por primera vez. Y sin embargo, como buen marido, me humillé y confesé. Yo no te juzgo. El magistrado que te está juzgando reside en tu propio corazón. Nunca he creído sino que eras un buen hombre, solo que algo desorientado. ¿Cómo te atreves a ir a Salem cuando yo te lo prohíbo? ¿Te burlas de mí? Te daré de azote la próxima vez que vuelvas a salir de Salem. Estoy enferma, señor Proctor. Por favor, no me lastiméis. Estoy toda temblorosa por dentro. Me pasé todo el día en el proceso, señor. ¿Y qué tiene que ver ese proceso aquí? ¿Cuándo aprenderás a limpiar la casa por lo que se te paga? Que sabes que mi mujer está enferma. Señora Proctor, hoy hice este obsequio para vos. Tuve que estar sentada en una silla durante largas horas y me entretuve cosiendo. Gracias, es un lindo muñeco. Señora Proctor, ahora todos tenemos que amarnos los unos a los otros. Sí, ciertamente, debemos amarnos. Me levantaré temprano mañana y limpiaré la casa. Ahora necesito dormir. Mary Warren, ¿es verdad que hay 14 mujeres arrestadas? No, señor. Ahora son 39. ¿Qué te duele, criatura? La señora Osborne será ahorcada. Ahorcada, dices. Sí, Y la abadesa Hill va a permitir eso. ella misma la sentenció. Debió hacerlo. Pero Sarah Wood no, porque Sarah Wood confesó. ¿Comprendéis? ¿Qué confesó? Que ella, a veces, pactó con Lucifer y se comprometió a torturar se escribió su nombre en su libro negro con sangre. Y se comprometió a torturar a personas hasta que Dios fuera arrojado y todos nosotros adorásemos al infierno para siempre. Pero ella es una charlatana. ¿Le dijiste eso al tribunal? Señor Proctor, en plena corte casi nos ahoga y nos mata a todos. ¿Te ahogó a ti? Ella soltó su espíritu sobre nosotros. Oh, Mary, no dirás qué. Ella trató de matarnos muchas veces. señor Pero Proctor. nunca te lo oí mencionar antes. Nunca lo supe antes. Antes nunca supe nada. Cuando ella llega a la corte, yo me digo a mí misma, no debo acusar a esa mujer porque duerme en las zanjas y es tan vieja y pobre. Pero entonces la veo ahí sentada, negando y negando. Y un frío húmedo me sube por la espalda. Y la piel de la cabeza se me empieza a encoger. Y siento una tenaza en el cuello. ¡Ah! Y no puedo respirar. ¡Ah! Y siento una voz gritando. Y es mi voz. Y de golpe recordé todo lo que ella me había hecho. ¿Qué te hizo? Tantas veces, señor Proctor, tantas veces vino a esta misma puerta, limosneando pan y un vaso de sidra. Y fijaos, cuando no le daba, ella murmuraba. ¿Murmuraba? Puede murmurar si tiene hambre. Sí, pero ¿qué es lo que murmuraba? Vos debéis recordarlo, señora Proctor. El mes pasado, un lunes creo, cuando ella se fue, yo estuve durante 2 días como si me desgarrasen las entrañas. ¿Lo recordáis? Bueno, recuerdo, creo, pero... Así se lo dije a la abadesa Hale. Y ella le preguntó, Sarah Wood, ¿qué maldición farfullas para que esta chica enferme cuando tú te alejas? Y ella le respondió, ninguna maldición, vuestra excelencia, solo digo mis mandamientos. Supongo que puedo decir mis mandamientos. Y esa es una respuesta correcta. Sí, pero entonces la abadesa le dice, recítanos tus mandamientos. Y de los 10, no pudo decir ni uno solo. Nunca supo sus mandamientos. Y ellos la pescaron en la mentira. ¿Y por eso la condenaron? Claro, tuvieron que hacerlo al haberse condenado ella misma. ¿Y la prueba? ¿Con qué prueba? Ya os he dicho cuál es la prueba. Prueba sólida, sólida como una roca, dijeron. Mary Warren, no volverás y pasará. Debo deciros, señor, que tendré que ir todos los días. En adelante me trataréis con más respeto. Extraño trabajo.
Para una muchacha que va a la corte a ahorcar a ancianas inocentes. Ah, pero no las van a ahorcar si confiesan. Sarah Wood solo estará en la cárcel durante algún tiempo. Ay, y fijaos en esto. Es un milagro. La vieja Wood está encinta. ¿Encinta? ¿Están locos? Esa mujer pasa de los 60. Bueno, trajeron al doctor Gris para examinarla y está ya muy avanzada. Y todos estos años fumando en pipa y sin marido siquiera. Pero gracias a Dios estará a salvo porque no van a tocar al inocente niño. Es un milagro, señor, tenéis que verlo. Estamos cumpliendo la obra de Dios. De modo que durante algún tiempo tendré que ir todos los días a la corte. Ahora soy un funcionario de la corte. Funcionarios, te voy a sacar yo latigazos. No toleraré más azotes. Mary, promete que te quedarás en casa. El diablo anda suelto por Salem, señor Proctor. Y tenemos que descubrir dónde se esconde. El diablo te voy a sacar yo latigazos del cuerpo. Hoy salvé la vida a vuestra esposa. Estoy acusada. Un tanto mencionada. Pero yo les dije que nunca vi señales de que vuestro espíritu estuviera embrujado. Y viendo que vivo tan cerca de vos, me creyeron. ¿Quién me acusó? Me debo a la ley. No puedo decirlo. Solamente espero que no volváis a golpearme. En adelante, os dirigiréis a mí con más respeto. Vete a la cama, Mary Warren. Ya no se me mandará más a la cama, señor Proctor. Soy mayor y soy mujer, aunque sea soltera. Pues buenas noches. Buenas noches. Oh, la trampa. La trampa está abierta. No hay ninguna trampa. Ella me quiere muerta. Toda la semana pensé que llegaríamos a esto. Rechazaron la acusación, se lo oíste decir. ¿Y mañana qué? Me acusará a gritos hasta que me agarren. Siéntate. Ella me quiere muerta, John, tú lo sabes. Ahora debemos ser sensatos. Sí, ciertamente, ciertamente. No te preocupes. Encontrará a la abadesa Hay y le diré que todo era un juego. John, con tantos en la cárcel ahora se necesita algo más. ¿Quieres hacerme este favor? Ve a lo de Abigail. ¿Y qué tengo yo que decirle a Abigail? John, concédeme esto. Tú no comprendes a las mujeres enamoradas. Hay una promesa que se hace en todo el lecho. ¡Qué promesa! Dicha o callada, siempre queda hecha una promesa. Ella puede estar obsesionada con esto. Ahora sé que lo está. Ella piensa matarme y luego ocupar mi lugar. Hay 1000 nombres. ¿Por qué menciona el mío? Hay cierto peligro en mencionar un nombre así. No se hubiera atrevido a mencionar a la mujer de un agricultor si no fuera porque en ello ve un beneficio monstruoso. Ella piensa ocupar mi lugar. Ella no puede pensar así. ¿Alguna vez le demostraste cierto desprecio, John? No puedes cruzarte con ella en la iglesia sin que te ruborices. Tal vez me ruborizo por mis pecados. Creo que te avergüenzas, porque yo estoy presente y ella tan cerca. Elizabeth, si yo fuera de piedra, durante estos últimos 7 meses me hubiese partido de vergüenza. Pues entonces ve y dile que es una ramera. Cualquiera que sea la promesa que ella imagina, ¡rómpela, John, rómpela! Bien, pues iré. ¿Con qué buenas ganas? Bien, iré. Y la insultaré. Y la dejaré más encendida que la más roja brasa del infierno. Pero te imploro que no menosprecies mi cólera. ¿Tu cólera? Solo te pido... ¿Soy tan ruin? ¿Verdaderamente me crees ruin? Nunca te he llamado ruin. Entonces, ¿por qué me acusas de semejante promesa? La promesa que le he hecho a esa muchacha no es otra que la que le hace un caballo una yegua. Entonces, ¿por qué te enfadas conmigo cuando te pido que rompas esa promesa? Porque soy un hombre honesto. La liberarás, John Proctor. Todavía llevas clavada una flecha de ella, y bien que lo sabes. Buenas noches. Buenas noches, abadesa Hay. Entrad, entrad. Espero no haberos sobresaltado. No, es que no la oí llegar. Supongo que no os ibais todavía a la cama. No. Lo que pasa es que no estamos acostumbrados a recibir visitas tan tarde, pero sois bienvenida. Elizabeth, siéntate un momento. No te retendré mucho, pero tengo cierto asunto de qué hablaros. ¿Asuntos del tribunal? No. Vengo por mi cuenta, sin autorización del tribunal. No sé si lo sabéis, pero el nombre de vuestra esposa ha sido mencionado en la corte. Lo sabemos. Nuestra sirvienta Mary Warren nos lo dijo esta noche y estamos verdaderamente asombrados. Como sabéis, yo aquí soy una extraña, y así esta tarde y ahora esta noche voy de casa en casa. Vengo de la de Rebecca Nusser. ¿Rebeca ha sido acusada? No quiera Dios que una alma como ella sea acusada. No obstante, se la menciona un tanto. Pero estoy seguro de que usted no puede pensar algo así de ella. Estos son tiempos extraños, señor Proctor. En este momento, nadie puede dudar que las fuerzas del mal se han aliado en un monstruoso ataque a este pueblo. Ahora hay demasiadas evidencias para poder negarlo. ¿No pensáis vos así? Yo no sé nada de esas cosas. Sí, pero el diablo es astuto. Sin embargo, ella está lejos de ser acusada. Y sé que no lo será. Pensé, señor, haceros algunas preguntas, si me lo permitís.
¿Por qué no? Nosotros no tememos a las preguntas. Veo en el libro de anotaciones que tiene el señor Parris que muy raramente estáis en la iglesia los días de domingo. Estáis muy equivocada. 10 veces en año y medio, señor, debo de considerarlo poco. ¿Me diréis por qué estáis tan ausentes? No sabía yo que tenía que darle cuentas a ese hombre por ir a misa o quedarme en casa. Mi mujer estuvo enferma durante todo el invierno. Así me dicen. Pero vos, señor, ¿por qué no habéis podido venir solo? Bien es cierto que fui cuando pude. Y cuando no pude me quedé a rezar en casa. Vuestra casa no es una iglesia. Lo que sabéis de teología debería de enseñarlo. Sí, pero la teología también me enseña que un ministro puede rogar a Dios sin tener candelabros de oro en el altar. Sin embargo, in die Domine, fidelis debet esse in ecclesia. En días de domingo un cristiano debe de estar en la iglesia. Decidme, tenéis 3 hijos. Sí, ¿Cómo es que solo 2 están bautizados? no me gusta que el señor Parris ponga la mano sobre mis hijos. No veo que ese hombre esté iluminado por Dios. No he de ocultarlo. He de decirlo, señor Proctor, ese hombre está ordenado y por lo tanto la luz de Dios está en él. ¿Sospecháis algo, Abadesa? No, yo no sospecho. Creo que tal vez hemos sido demasiado duros con el señor Parris. Así lo creo. Pero, por cierto, en esta casa jamás hemos adorado al diablo. Elizabeth, ¿conoces tus mandamientos? Claro que sí. No encontrará huella de culpa en mi vida. Soy una mujer muy devota. ¿Y vos, señor? Por supuesto. Decidlo si queréis. Los mandamientos. Eso es, No matarás, eso es. no robarás, no crearás imágenes ni ídolos para ti, irás a la iglesia los días festivos, no codiciarás los bienes de tu vecino, no grabarás imágenes para ti. Lo habéis dicho 2 veces, señor. Sí, Adulterio, John. bueno, ya ve, Abadesa. Es una falta pequeña. Entre los dos sabemos todos. La teología, señor, es una fortaleza. Y en una fortaleza ninguna grieta puede considerarse pequeña. En esta casa, Abadesa, no tenemos amor por Satán. Así lo deseo. Así lo deseo de corazón. Voy a desearos buenas noches. Abadesa Hale, pienso que sospecháis algo de mí, ¿no es así? Yo no juzgo, señora Proctor. Mi deber es ayudar lo que pueda a la sagrada sabiduría del tribunal. Os deseo a ambos salud y buenas noches. Buenas noches, señor. John, debes decírselo. ¿Cómo? Le contarás. Yo no tengo pruebas a no ser que se crean mi palabra. Pero sé que la enfermedad de esas muchachas nada tiene que ver con la brujería. ¿Nada que ver? No, el señor Parris las descubrió bailando en el bosque. Ellas se asustaron y se enfermaron. Eso es todo. ¿Quién os dijo eso? Abigail Williams. ¿Abigail? Sí, ¿Abigail Williams nos dijo que no tiene nada que ver con brujerías? sí, me lo dijo la misma noche que llegó usted a salir. ¿Y por qué no lo dijiste entonces? Porque no sabía que el pueblo se había vuelto loco con esta tontería. Tontería. Yo misma he examinado a Tituba, Sara y otras muchas que han confesado haber tenido tratos con el diablo. Lo han confesado. ¿Y por qué no, si por no hacerlo son colgadas? Hay mucha gente que confesaría cualquier cosa antes de ser ahorcada. ¿Ha pensado en eso, Abadesa? Por supuesto que he pensado, claro que lo he pensado. ¿Y vos pensáis hacer público esto? No ¿Llevarlo pensaba en- hacerlo, pero lo haré si usted me lo pide. Vaciláis ahora. Si se dice que ni siquiera creéis que haya brujas en este mundo. Yo no he dicho que haya brujas o que no haya brujas. No sé lo que habré dicho. Pero ¿no creéis que haya brujas? La Biblia habla de brujas y yo no soy nada ni nadie para negarlo. ¿Y tu mujer? Yo no puedo creerlo. No podéis creerlo. Elizabeth, la desconciertas. Yo no puedo creer, Abadesa Hale, que el demonio se adueñe del alma de una mujer que como yo se conduce rectamente. Soy una buena mujer, yo lo sé. Bueno, supongo que no te alzas contra el Evangelio. El Evangelio, Preguntarle usted sobre el Evangelio a Abigail Williams, no a mí. me preguntaré a Abigail Williams. Traigo una orden de arresto para tu mujer. Dijiste que no estaba acusada. No sé nada de eso. ¿Cuándo fue acusada? Anoche me dieron 16 autos de prisión, Abadesa, y ella es una. ¿Y quién la acusó? Abigail Williams la acusó. ¿Con qué pruebas? Proctor, no tengo muchos tiempos. El tribunal me ordenó que registrara tu casa, pero no me gusta registrar las casas. ¿Quieres hacer el favor de traerme todos los muñecos que tu mujer guarde aquí? ¿Muñecos? Nunca tuve muñecos, nunca desde niña. Me parece que veo un muñeco, señora Proctor. Oh, este es de Mary. ¿Queréis hacerme el favor de dármelo?
¿Qué significa un muñeco? señor? ¿Conserváis algún otro más en casa? No, ni esta hasta esta noche. ¿Qué significa un muñeco? Un muñeco puede significar... Mujer, ¿harás el favor de venir conmigo? No irá. ¿Qué significa un muñeco? No puedo perderla de vista. Mira, la sacará de su vista y de su mente. ¿Qué significa un muñeco? Traer a Mary. Pues creo que puede significar... ¿Cómo? ¿Esto? ¿Qué hay ahí? ¿Esto? Es una aguja. ¿Y qué significa una aguja? Pues esto va a ser duro para ella, señor Proctor. Yo tenía mis dudas, pero esto es una calamidad. ¿Pero qué significa una aguja? Sí, señor, es una aguja. Pero... Abigail Williams anoche se sentó a cenar y sin ninguna señal ni advertencia se cayó al suelo, gritando como un animal herido. Y al ir a atenderla, vi que tenía clavada en el vientre una aguja así de larga. Y al preguntarle cómo había podido pincharse así, ella me dijo que fue el espíritu de tu mujer quien se lo clavó. Seguro que lo hizo ella misma. Espero que no toméis esto como una prueba, abadesa. Es prueba sólida. Encuentro un muñeco en casa de la señora Proctor. Y en la barriga del muñeco hay clavado una aguja. Le diré la verdad, señor Proctor. No esperaba encontrar semejante testimonio del infierno. Y te aconsejo que no te entrometas. Igual, mira a la abadesa cómo llevó este muñeco a casa. ¿Qué muñeco es ese, señor? Ese muñeco. Ah, yo creo que es mío, señor. Es tu muñeco, ¿no? Sí, sí, lo es. ¿Qué decís ahora, abadesa? Mary Warren, en este muñeco hay clavado una aguja. No fue con mala intención, abadesa. Tú misma clavaste esa aguja, ¿no es cierto? Sí, creo que yo lo hice. ¿Qué decís ahora, abadesa? ¿Sería posible que estuviera alguien conjurando para que digas eso? ¿Conjurándome a mí? No, señora. Creo que soy enteramente dueña de mí. Preguntadle a Abby. Abby estaba sentada a mi lado cuando yo lo hice. ¿Qué significa una aguja? Estáis acusando a Abigail Williams. Yo no acuso. Abigail Williams fue herida esta noche. Encontró una aguja clavada en su vientre. ¿Y ella me acusa a mí? Sí. Pero esa mujer es la muerte, hay que borrarla de este mundo. ¿Habéis oído, abadesa? Borrarla de este mundo. Fuera de aquí. Proctor. No, Proctor. Proctor, Sí. ha roto el mandato del tribunal. Al diablo con el mandato del tribunal. Fuera de mi vista. Proctor. Si ella es inocente, Si el ella es tribunal... inocente, si ella es inocente, es que ahora el acusador es sagrado. Yo os diré lo que se pasea por Salem. Por Salem se pasea la venganza. Este mandato es una venganza y yo no enviaré a mi mujer a la venganza. Iré, John. No irás. Tengo 9 hombres ahí fuera. No puedes retenerla, John. La ley me obliga y no puedo hacerme a un lado. Dejaréis que se la lleven. El tribunal es justo, Proctor. Es justo. John, creo que debo ir con ellos. Mary, hay pan suficiente para la mañana. Por la tarde pondrás el horno. Ayuda al señor Proctor como si fuera tu padre. Me debes eso y mucho más. Nada le digas a los niños de brujería, se asustarían. No te preocupes. Te traeré por otra casa. No temeré nada. Dile a los niños que fui a visitar a algún enfermo. Señor Proctor, parece... No la encadenéis. Señor Proctor. Señor Proctor, Fuera de mi vista. Señor Proctor, no temeré decir ante el tribunal lo que he visto y oído en favor de vuestra esposa. Dios es testigo que no puedo juzgar la culpable o inocente. Sois Pero una nada cobarde. ganaréis. No, nada ganaréis atribuyendo las causas a la venganza de una mujer. Sí, sois una cobarde. Y aunque hayáis sido ordenada por las propias lágrimas de Dios, os estáis convirtiendo en una cobarde. Las cárceles están repletas y se ha prometido la horca. Busca una causa, hombre, y ayúdame a mí a encontrarla. Ay, pediré a Dios que os abra los ojos. señor Proctor, parece que la dejarán volver a casa cuando tenga la adecuada evidencia. Da igual. Vendrás conmigo al tribunal y le dirás cómo llevó ese muñeco a casa y quién le clavó la aguja. Yo no puedo acusar a Abigail. Sí, sí. Le contarás todo al tribunal. No puedo, ella se volverá contra mí. Me matará por decir eso. No te matará. Le dirás todo al tribunal. No puedo hacerlo, se volverán contra mí, no puedo hacerlo. No sé de qué le va a acusar a Abigail y de qué tienes miedo, pero le contarás todo. No puedo hacerlo, no puedo. ¿Pero por qué? ¿Qué tienes miedo de que me acuse ella? ¿Sabes algo que yo no sé? Ella os acusará de adulterio, señor Proctor. ¿Lo sabías? Sí.
Os arruinará con eso, sé que os arruinará. Bien, entonces se acabó su santidad. Caeremos los dos en el mismo pozo. Dirás al tribunal todo lo que sabes. No puedo hacerlo, no puedo. Hazte a la idea de que así va a ser. ¡Ah! Es providencial. Somos lo que siempre somos, pero ahora desnudos. No puedo hacerlo, no puedo. No hablar contigo, Irene. No me gusta el bosque de noche. Por favor, acércate. Sabía que eras tú cuando escuché las piedras en la ventana, antes de abrir los ojos. Pero pensé que ibas a venir más pronto. Muchas veces estuve a punto de venir. ¿Y por qué no lo hiciste? Estoy tan sola ahora. Eso me extraña. Me dicen que últimamente un montón de muchachos te siguen los pasos donde quiera que te vayas. Va, sí, me siguen. Pero de los muchachos solo recibo miradas lascivas. Y eso no te gusta. No, ya no puedo soportar más sus miradas lascivas, John. Mi ánimo ha cambiado completamente. ¿Cómo sufres, Abby? Mira mis piernas. Están llenas de esos pinchazos, de esas malditas agujas y alfileres. Mira el pinchazo que me dio tu mujer. No ha curado todavía. Ah, ¿no? No, y a veces pienso que vuelve a pincharme para abrir la herida de nuevo. Abby, ¿todavía piensas acusarme? Sí. Si no me matan y sobrevivo, sí. Hasta que muera el último hipócrita. Entonces es que no hay ningún hombre bueno. Sí, hay uno. Tú eres bueno, John. ¿Yo? ¿Por qué soy bueno, Abby? Mi mujer compadece mañana en el tribunal. ¿Tu mujer? Sí, sin duda lo sabías. ¿Y me has levantado de la cama para venir a hablar de ella? No. Me he levantado de la cama para decirte lo que pienso hacer mañana en el tribunal. No pienso tomarte desprevenida, sino darte el tiempo necesario para que pienses lo que has de hacer para salvarte. ¿Salvarme? Sí, Abby. Si mañana no liberas a mi mujer, tengo documentos que prueban irrefutablemente que tú sabías que aquel muñeco no era de mi mujer y que tú misma mandaste a Mary Warren clavar aquella aguja. ¿Que yo mande a Mary Warren qué? Sí, tú sabes bien lo que haces, que no estás loca. ¡Hipócrita! Es tu mujer la que está suplicando ahora. Tu envidiosa y llorona mujer. Voy a demostrar el fraude que eres. ¿Y qué dirás en la corte? ¿Que sudábamos como animales cuando nos apareábamos? Sí, si así lo quieres, así lo diré. Mañana irás a la corte y le dirás que no puedes ver espíritus y no volverás a acusar a nadie de brujería. Yo te haré famosa por lo ramera que eres. Eso no lo dirás jamás, John Proctor. Te conozco muy bien. Y eres tú el que está cantando ahora aleluyas porque tu mujer va a ser colgada. Estúpida perra asesina. Buenas noches, John. Y nada temas, que yo mañana te salvaré. De ti mismo te salvaré.
vienes a hacer aquí? Ir a hablar con la abadesa. ¿Pero no me habías dicho que estaba enferma en la cama? Sí, eso fue la semana pasada cuando fui a buscarla para tenerla al tribunal. Fue entonces cuando dijo que estaba enferma. Abadesa, cuidado con este hombre. Este hombre es dañino. Paz. ¿Qué queréis decirnos, Mary Warren? Que nunca vio espíritu. Nunca vio ningún espíritu. Jamás. Ella ha firmado un documento. Han venido a derrocar al tribunal, Abadesa. Un momento. ¿Sabéis, señor Proto, que todo lo que el Estado sostiene en este caso es que el cielo está hablando por boca de estas mujeres? Lo sé, abadesa. ¿Y tú, Mary Warren? ¿Cómo es que te dio por acusar a las gentes culpándolas de enviar sus espíritus contra ti? Era una broma, señora. No te oigo. Dice que era una broma. ¿Sí? ¿Y las demás muchachas, las otras, también ellas bromeaban? Sí, señora. ¿Estás segura? Abadesa, ¿no dejará que una mentira tan vil pueda exponerse ante el tribunal? Señor Proto, antes de decidir si os escucharé o no, debo de advertiros que una hoguera viva derrite todo fingimiento. Lo sé, abadesa. Yo comprendo que la ternura de un marido puede llegar hasta la extravagancia en defensa de su esposa. ¿Estáis seguros, señor, de que vuestra prueba es cierta? Lo es y sin duda vos lo veréis. ¿Y pensáis hacerla pública? Sí, con vuestra licencia. ¿Y cuál es vuestro propósito al hacerla? Demostrar que todo es mentira y poder liberar a mi mujer. Abadesa, os recuerdo que cuando fuimos a su casa a detener a su mujer, este hombre maldijo al tribunal y rasgó la orden de prisión. ¡Ahí lo tenéis! Eso fue en un ataque de ira. No sabía bien lo que hacía. No se extraña, abadesa, que tantas de esas mujeres ¿Leéis hayan el vivido. Evangelio, señor Proctor? Leo el Evangelio. No os creo. Señor Proctor, esta mañana nos ha llegado una petición de vuestra esposa diciendo estar encinta. Mi mujer encinta. No hay señal de ello, Abadesa. Hemos examinado su cuerpo. Pero si ella dice estar encinta, tiene que estarlo. Esa mujer jamás mentiría. No mentiría. Jamás. Lo hemos considerado demasiado conveniente para ser creído. Sin embargo, la retendríamos. Y si comienza a dar síntomas de embarazo, la tendría viviendo hasta dar a luz un año más. ¿Qué decís a eso? Vamos, decid que vuestro único propósito es salvar a vuestra esposa. Pues bien, al menos por un año estaría a salvo. ¿Qué me decís? ¿Trato hecho? ¿Levantáis vuestra acusación? Eso sería mentir. Creo que no puedo hacerlo. Pues el propósito entonces es algo más vasto. A ver, ¿qué testimonio tenéis para mí? Y os ruego que seáis limpio, claro como el cielo y honesto. Abadesa, si usted me permite unos momentos, tengo unos testimonios que dejan el carruaje. Iré a por ellos. Abadesa, todo esto es absurdo. Bien, señor Parris, por favor. Este hombre es dañino. Parris, Abadesa. Gracias por la espera, abadesa. a ver, os ruego que seáis honestos. Esto es un testimonio donde la gente que lo firma declara la buena actitud que tiene sobre mi esposa. Su buena opinión y su buena actitud. Ahora, por fin, ha salido el sol radiante. Y aquellos que no temen la luz, sin duda lo alabarán. Espero que seáis uno de ellos. Por lo que veo, no os encontráis bien. No debes llorar, Meriwether. Ahora lo aclararemos todo. Este es el testimonio de Meriwether. En él ella jura declarar que esas mujeres mienten. Y si esas mujeres no son veraces... Abadesa, yo quisiera interrogar a las Señor muchachas... Parris, os mando que os calléis. Que entre el resto de mujeres. ¿Y tú, Mary Warren, cómo has venido a dar semejante hueco? ¿Te ha amenazado el señor Proto para que firmes esto? No, señora. ¿Te amenazó alguna vez? No, señora. ¿Te amenazó él? No, señora. ¿Me dices entonces que has comparecido ante mi tribunal mintiendo fríamente mientras sabías que por esa declaración gente sería colgada? ¡Contéstame! Sí, señora. ¿Cómo te han instruido a ti en la vida, criatura? ¿No sabes que Dios castiga a los mentirosos? ¿O es ahora cuando mientes? No, señora. ¿O mientes ahora o mentías entonces? En cualquiera de los casos has incurrido en perjurio y por ello irás a la cárcel. No puedo mentir más. Sí, no. Será suficiente. Vuestra amiga Mary Warren nos ha dado un testimonio en el cual ella jura que jamás vio demonios familiares aparecidos ni ninguna otra manifestación del diablo. Si dice la verdad,
Deponed vuestra fábula y confesad vuestra simulación, pues una confesión os será de más leve consecuencias. Abigail William, adelántate. ¿Hay algo de verdad en eso? No, señora. ¿Alguna de vosotras quiere cambiar su declaración o me queréis forzar a un duro interrogatorio? Nada tenemos que cambiar, señora. Ella miente. Mary Warren, ¿quieres continuar todavía con esto? Sí, señora. En casa del señor Proctor se ha encontrado un muñeco atravesado por una aguja. Mary Warren sostiene que tú estabas sentado a su lado en la corte cuando ella lo hizo y que viste cómo lo hizo. Y también sostiene que viste cómo ella misma introducía la aguja en el muñeco para guardarla allí. ¿Qué tienes que decir a eso? Que es mentira, señora. Cuando trabajabas para el señor Proctor, ¿viste alguna vez algún muñeco por la casa? La señora Proctor siempre tuvo muchos muñecos. Abadesa Hill, que puede ganar esta mujer desmintiéndose. Que puede ganar más que un duro interrogatorio o algo peor. Estáis acusando a Abigail William de un fabuloso y frío plan de asesinato. Asesinato era lo que se propone. ¿Esta muchacha asesinaría a vuestra esposa? Escuchad. A la vista de la congregación, ella fue echada 2 veces de la capilla. Pero, abadesa, entonces estaba bajo el influjo de Tituba. Ahora guarda compostura. Mary Warren, dile a la abadesa Hill cómo bailasteis en el bosque. Abadesa, todo esto es absurdo. Un momento. ¿Qué es eso del baile? Yo, señor Proctor. Abigail lleva a las muchachas al bosque y allí bailan desnudas. Señor Parris, Solo puedo decir, abadesa, que jamás vi a ninguna desnuda y que este hombre es perverso. pero vos vistes bailando a ellas en el bosque. Abigail, ¿lo negáis, señor Parris? No lo niego, abadesa, ya os lo dije anteriormente. Pero jamás vi a ninguna de ellas desnuda. Pero ellas bailaron en el bosque. Sí, Dices que no has visto ningún espíritu, Mary. Que no has sido amenazada ni aquejada por ningunos apariciones ni enviados del diablo. No, señora. Y sin embargo, cuando las gentes acusadas de brujería se te enfrentaban en la corte, tú te desmayabas diciendo que enviaban sus espíritus contra ti y te sofocaban. Nunca vi ningún espíritu. Entonces, ¿era fingido? Ah, son unas verdaderas maravillosas. Todo era fingido. ¿Y puedes fingir desmayarte ahora? Ahora, sí, ahora, en esta sala no hay ningún espíritu que la pueda atacar, puesto que no hay ninguna persona acusada de brujería. Que se torne fría, que finja ser atacada por los espíritus, que se desmaye. ¡Desmáyate! ¿Que me desmaye? Sí, pruébanos como fingías tantas veces ante el tribunal. No, yo no puedo desmayarme ahora. no puedes fingirlo. ¿Qué es lo que te falta ahora? No, yo no lo siento ahora. ¿Pero qué es lo que te falta? ¿Sería posible que antes allí había algún espíritu libre y suelto y maligno y aquí no lo hay? Yo no sabría decirlo. Nunca vi ningún espíritu. Pues tampoco lo veas ahora. Pruébanos que puedes desmayarte por tu propia voluntad, como sostiene. No puedo hacerlo. Entonces confesarás, ¿no es cierto? No, Eran espíritus malignos los que te hicieron desmayar. no, señor, no, yo... Abadesa, todo esto es una treta para cegar al tribunal. No se trata de ninguna treta. Yo sabía desmayarme porque yo creía ver espíritus, Creías verlos. pero no los veía, vuestra honorabilidad. ¿Y cómo podías creer si no los veías? Yo no sé cómo, pero creía. Yo oía a las otras mujeres gritando. Era jugando al principio. Pero luego todo el mundo gritaba, ¡espíritus, espíritus! Y yo os aseguro que yo solo creí que los veía, pero nunca los vi. Abadesa, sin duda no se dejará engañar por una mentira tan simple. Abigail William, quisiera que miraras en el fondo de tu corazón y me digas lo siguiente. ¿Sería posible, hija, que los espíritus que te hayas visto sean solo una ilusión, alguna decepción que te haya llevado? Vamos, señora. Eso es una pregunta ruin. Quisiera que lo considerases. He sido herida, señora. He visto cómo manaba sangre por las heridas. Casi he sido asesinada día tras día. ¿Y todo? Por querer cumplir con mi deber y señalar a los adictos al diablo. Y esta es mi recompensa. Ser negada, acusada y interrogada como si fuera... Yo no desconfío de ti, Abigail. Pues cuidaos vos misma, señora. ¿Os queréis que sois tan fuerte que el diablo no puede perjudicar vuestro juicio? ¡Cuidado! ¡Allá arriba! ¿Qué es, criatura? ¡No lo sé! ¡Una brisa helada! ¡Ay! ¡Luz de excelencia! ¡Me hielo! Están fingiendo. Mary, ¿eres tú
¿Qué me manda esta sombra? ¡Señor, sálvame! ¡Oh! ¡Sálvame! ¡Una brisa! ¡Una brisa! Las embrujas tú, Mary, tú les pasas tu espíritu. ¡Dejadme ir, señor Proctor! ¡No puedo hacerlo! ¡No puedo! ¡Padre celestial! ¡Quitadme esta sombra! ¿Cómo te atreves a invocar al cielo, ramera? ¡Proctor! Hombre, hombre, Es una ramera. acusáis. Señora, él miente. Yo me he acostado con ella. ¿Vos? Sí, ¿Vos sois un libertino? sí. ¿Dónde? ¿Cuándo? En el sitio apropiado, donde se acuestan mis animales. En la noche que perdí mi felicidad hace 7 años. Ella entonces, abadesa, servía en mi casa. Es una ramera. Mi mujer la echó de casa. Tenéis que verla. Es un terrón de vanidad y pretende brincar conmigo sobre la tumba de mi mujer, porque es la venganza de una ramera. Me pongo en vuestras manos, abadesa. ¿Negáis eso palabra por palabra hasta el último ápice? Señora, si tengo que contestar a eso, me marcharé y no regresaré. Mirarla. Ahora buscará un puñal para apuñalarme con él. ¿Qué mirada es la vuestra? No permitiré tales miradas. Permanecerás en donde estás. Señor Parris, traed a la señora Proctor. Pero, abadesa, esto es absurdo. ¡Traedla! Y no le digáis una palabra de lo que aquí se ha dicho. Y golpead antes de entrar. Ahora meteremos mano en este pantano. Vuestra mujer, decís, es una mujer honesta. Sí. Jamás ha mentido. Hay gente que no sabe cantar. Hay gente que no sabe reír. Mi mujer no sabe mentir. Y cuando yo a esta muchacha le echó por ramera, Sí, abadesa. como quiera que ella diga que es por lo mismo, quiera Dios apiadarse de ti. Un momento, un momento. De espaldas, de espaldas. Ahora nadie mirará, vos también. Nadie mirará a la señora Proctor. Nadie en esta habitación hará un signo ni de sí ni de no. Entrad. Tomad nota exhaustiva de toda la declaración. ¿Estáis listos? Sí, abadesa. Elizabeth, acércate. Se nos ha hecho presente que en cierta ocasión despedisteis a vuestra criada, Abigail Williams. ¿Por qué causa la echasteis? Es verdad, señor. ¿Por qué causa la echasteis? Ella no me satisfacía ni a mi marido. ¿Por qué no te satisfacía a ti? Ella era... Mírame a mí, mirarás solo a mis ojos, no a tu marido. Era despilfarradora, haragana, ¿qué inconveniente os causó? Vuestra Excelencia, yo en aquella época estuve largo tiempo enferma después de alumbrar a mi último niño. Y creí ver que mi marido se alejaba de mí y esa muchacha... Mírame a mí. Sí, abadesa, Abigail Williams. Llegué a creer que a él le gustaba. Y así una noche perdí el juicio, creo, y la puse en la calle. Mírame a los ojos. ¿Cometió John Proctor el crimen de libertinaje? Contéstame. ¿Es tu marido un libertino? No, señora. Elizabeth, di la verdad. Ha declarado. Lleváosla. John, Elizabeth, lo he confesado. ¡Fuera, te digo! ¿Qué es, criatura? ¿Qué es lo que hay allí? ¡La viga detrás del travesaño! ¿Dónde? ¿Por qué vienes, pájaro amarillo? ¿Dónde está el pájaro? Yo no veo ningún pájaro. ¡Mi cara, mi cara! ¿Ves algún pájaro? ¡Callaos! Pero es que Dios ha ido mi cara. Y tú no puedes querer arrancármela. La envidia es un pecado capital, Mary. ¡Abby! Es brujería eso de cambiar de aspecto. Y yo no puedo impedir que mi boca hable. Estoy cumpliendo la palabra de Dios. ¡Abby, no hagas eso! Están fingiendo. ¡Mary, no bajes! ¡Sus garras! ¡Está largando sus garras! ¡Mentira, mentira! ¡Mary, no me dañes! ¡Yo no le estoy dañando! ¿Por qué ves esa visión? ¡Ella no ve nada! ¡Ella no ve nada! ¡Abby, no debieras! ¡Abby, no debieras! ¡Estoy aquí! ¡Estoy aquí! ¡Estoy aquí! ¡Estoy aquí! Quería que tu espíritu las deje. ¡Abadesa Hale! ¡Abadesa Hale! Has pactado con el diablo, has pactado. ¡Nunca, nunca! ¡Nunca, nunca! ¿Por qué solo pueden repetir lo que tú dices? ¡Están jugando! ¡Están jugando! ¡Abby, basta! ¡Abby, basta! Abadesa, os están embaucando. ¿Por qué has cambiado en estas 2 semanas? ¿Has visto al diablo, no es cierto? No podéis creerla. Yo... Mary, Dios condena a los mentirosos. ¿Sabes quién soy? Te juro que irás al...
ahorca si no te franqueas conmigo. ¡Cuidado! ¡Abre sus alas! ¡Camina por la viga! ¡Para descender! ¡Hablarás! ¡No me toquéis! ¡No me toquéis! Tú eres el enviado del diablo. Mary, Dios sea loado. ¡Dios sea loado! Él viene a mí por las noches, todos los días, para que firme, que firme. El libro del diablo viene con un libro. Quería mi nombre, mi nombre. Te mataré, dijo, si mi mujer es ahorcada. Tenemos que ir a derrocar al tribunal, me dice. ¿Y él te mandó cumplir la obra en la tierra del diablo? Él me mandó cumplir la obra del diablo en la tierra. abadesa Hale, Mary. No, no me colgarán contigo. Yo amo a Dios, amo a Dios. ¿Quién sois? Estáis combinados con el anticristo, ¿no es cierto? Yo digo que Dios ha muerto. Oídlo, abadesa. Abby, nunca más te dañaré. Dios ha muerto. Estáis echando el cielo abajo y entronando una ramera. El sol saldrá dentro de pocos minutos. Necesito más tiempo. Escuchadme bien y no os llevéis a engaño. No admitiré ningún pedido de perdón ni de postergación. Aquellos que no confiesen serán colgados. 12 ya han sido ejecutados. Y el nombre de estos 7 ha sido publicado y el pueblo espera verlo morir esta mañana. Una postergación ahora significaría un tropiezo de mi parte. El perdón o la suspensión llevaría la duda sobre aquellos que ya han sido ejecutados. ¿Habéis hablado con todos ellos? Con todos, menos con Proctor. Su mujer debe estar ya muy adelantada con el niño. Lo está, abadesa. Vos conocéis mejor a ese hombre que yo. ¿Pensáis que la presencia de ella podría ablandarlo? Es posible. En los últimos meses no ha posado los ojos sobre ella. Yo la llamaría. Traedla a ella. Luego traedlo él aquí arriba. Sí, abadesa. Elizabeth, espero que estéis bien de salud. Todavía me quedan algunos meses. Quisiera que os tranquilizaseis. No venimos por vuestra vida. Nosotros... vuestro marido ha sido condenado a morir esta mañana. Lo he oído. ¿Qué queréis de mí? La vida, mujer. La vida es el don más precioso de Dios. Ningún principio, por muy glorioso que sea, puede justificar que se la arrebate. Te imploro, mujer, influye sobre tu marido para que confieses. Que diga su mentira. En este caso no te acobardes al perjuicio de Dios, pues bien puede ser que Dios condene menos a un mentiroso que aquel que por orgullo se deshace de su vida. ¿Le soltarás? No puedo creer que escuche a ningún otro. Creo que así razona el diablo. Elizabeth, no se te ha convocado aquí para discutir. Es que no hay en ti la ternura de una esposa. Él morirá al amanecer, tu esposo, ¿lo comprendes? ¿Tratarás de que confiese?
Eres de piedra. Lleváosla. Nada se ganará con que ella le hable. Dejadme hablar con él, señora. ¿Intentaréis convencerlo, sí o no? No prometo nada, dejadme hablar con él. Janine, Crece. eres una maravilla, Lisa. Ahora vienen por mi vida. Lo sé. Pensaba en confesarles. ¿Qué dices tú? ¿Les concedo eso? Yo no puedo juzgarte. ¿Qué querrías que yo haría? Como tú lo quieras, así lo querré yo. Yo te quiero con vida, esa es la verdad. Sería una simulación, Elisa. ¿El qué? Sería una simulación. Sería una mentira. ¿Qué dices tú? Les concedo ese deseo. Yo. Todavía no has confesado. Eso indica una virtud en ti. Solo el rencor me mantiene en silencio. Es difícil arrojar una mentira a los perros. Quisiera tu perdón, Elisa. John, de nada servirá que yo te perdone si no te perdonas tú mismo. Durante estos 3 meses he escrutado mi corazón y debo rendir cuentas de pecados propios. Es una mujer fría la que empuja al libertinaje. Basta, basta. Es preciso que me conozcas. Te conozco bien, no quiero oírte. Estás cargando con mis pecados. No, cargo con los míos. Los míos. John, era la sospecha la que te besaba cuando yo lo hacía. Nunca supe expresar mi amor. Haz como quieras, pero que nadie sea tu juez. Perdóname, perdóname, John. Quiero mi vida. Confesaréis. Quiero conservar mi vida. Loado sea Dios, es providencial. Proctor va a confesar, va a confesar. Hago mal, ¿no es cierto? Hago mal. John, yo no puedo juzgarte, no puedo. Entonces, ¿quién me juzgará? Dios del cielo. ¿Quién es John Proctor? ¿Quién es John Proctor? No soy un hombre bueno, Elizabeth. Yo no puedo ser tu juez, no puedo, no puedo. Haz como quieras, haz como quieras. ¿Les concederías una mentira como esta? Dilo. ¿Les concederías una mentira así? Pues bien, tú me lo pides y yo lo hago. Dios sea loado, Dios sea loado. Serás bendecido por esto en el paraíso. Bien, comencemos. Yo, Proctor, y hablarás despacio y yendo al grano. ¿Has visto al diablo? ¿Por qué hay que escribirlo? Sin duda, has visto al diablo. Por favor, dímelo, quiero dar la noticia. ¿Habéis visto al diablo? Lo vi. Y cuando vino a veros, ¿cuál fue su petición? Que cumplierais su obra en la tierra. Eso mismo. Y os pusisteis a su servicio. Así es. Cuando el diablo vino a veros, ¿venía con alguna otra persona? No, nunca. Os equivocáis conmigo. No tengo poder para cambiar vuestra vida por una mentira. Sin duda habéis visto a alguna otra persona. Mucha gente en el pueblo ha confesado haber visto al diablo. Entonces ya está probado. ¿Por qué tengo que decirlo yo? Porque tenéis que decirlo. Me diréis con qué personas conjurasteis en compañía del diablo. No. Digo mis pecados, no lo de los demás. No tengo voz para ello. Abadesa, es suficiente con que confiese él. Haced lo que firme, haced lo que firme. Vamos, que firme. Vamos, hombre. He Firmad. confesado. No necesitáis ya esto. ¿No firmaréis? He dicho que he confesado. ¿Para qué queréis esto? ¿Pondréis vuestra firma en vuestro nombre o esto no es una confesión, señor? Loado sea el Señor. Señor Proctor, Proctor. debéis de dármelo. No, Por favor, señor Proctor, tenéis que darme la confesión. no. Lo habéis visto. Está hecho. No necesitáis ya esto. ¿No es bastante? Sí, yo me confieso ante Dios. Y Dios ha visto mi nombre en este papel. Abadesa Hale, no me utilizaréis. Yo no soy Saragut ni Tituba. No quisiera. No, no es parte de mi salvación que me utilicéis. No, Abadesa. Tengo 3 hijos. ¿Cómo enseñarles a caminar por el mundo si su padre ha vendido a sus amigos? ¿No habéis vendido a vuestros Sí, amigos? sí los he vendido. No valgo nada si esto es colgado en la puerta de la iglesia.
Señor Proctor, yo necesito una prueba legal firmada de vos. No, vos sois la Suprema Corte. Vuestra palabra es suficiente. Decidles que John Proctor ha confesado. Decidles que John Proctor se hincó de rodillas y lloró como una mujer. Decidle lo que queráis, pero mi nombre no puedo. Es lo mismo el que yo le informe y el que vos lo firméis, ¿no es cierto? No, no es lo mismo. ¿Por qué? Lo que otros dicen y lo que yo firmo no es lo mismo. ¿Por qué? ¿Pretendéis negarlo una vez que estéis libre? No pretendo negar nada. Entonces, ¿por qué no podéis? ¿Por qué? Porque es mi nombre. Porque no puedo tener otro en la vida. Porque miento y digo mentiras con mi nombre. Y porque si lo hago, no valgo ni la tierra que hay bajo los pies de los que cuelgan ahorcados. ¿Es una mentira ese documento? Si es una mentira, no lo aceptaré. No entraré en mentiras. Pondréis vuestra honesta confesión en mis manos o no podré salvaros de la cuerda. No lo haré. Proctor, Proctor. No lo haré. No podéis, pronto los colgarán, no podéis. Sí que puedo. Y he aquí vuestro primer milagro de que sí puedo. Habréis sobrado vuestro primer milagro. Porque ahora sí que veo un hilo de bondad en John Proctor. Sí, Elizabeth, no llores. Las lágrimas les placen. Coge tu corazón noble y coge tu corazón de piedra y húndelos con él. ¡Colgadlos! En lo más alto del pueblo. Y aquel que llore por él también será colgado. Proctor, Proctor. Corre a él, Elizabeth. Proctor, corre a él. Aún hay tiempo. Exhórtale. Es orgullo. Es vanidad. Ayúdale a quitarse sus vergüenzas. ¡Pronto! ¡Pronto! Ahora tiene su pureza. Dios no permita que yo se la quite.